Hola, buenos días. Disculpad el pequeño retraso. Bienvenidos a una nueva edición de nuestra ventana al mundo. Hoy realmente lo que vamos a hacer, primero de todo, es adentrarnos en un mundo virtual, el metaverso, más exactamente. Es una palabra que la mayoría de nosotros conocimos a finales del año pasado, cuando de repente la empresa dueña de Facebook anunció que iba a cambiar su nombre y que se iba a llamar Meta, y además que quería liderar el desarrollo de este metaverso, que será una especie de mundo virtual paralelo. Este metaverso que será un mundo virtual paralelo, como he dicho, y bueno, todas las grandes empresas tecnológicas ahora están trabajando en este metaverso. Se veía que no va a ser una cosa puramente recreativa o de ocio, sino que también tiene pinta de que va a revolucionar también bastante el ámbito laboral. Vamos a hablar de este fenómeno que es el metaverso con un experto en la materia, Álvaro Monzón, que es co-founder y CEO de la empresa Deusense Hyper Experience. Buenos días, Álvaro, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Álvaro, la idea de crear un mundo paralelo virtual no es nueva. Muchos videojuegos ya crean sus propios mundos a pequeña escala, ¿no? Y a estas alturas también todos hemos estado en algún showroom virtual. ¿Qué tiene de diferente el metaverso? ¿Qué es lo realmente novedoso? Bueno, a día de hoy podemos decir que el metaverso no existe. El metaverso al final es un concepto y es algo que va a llegar, ¿vale? Ahora mismo estamos viendo un poco cómo están haciendo, ¿no? Entonces, lo que diferencia al metaverso pues, del mundo de los videojuegos o de los mundos virtuales que hemos visto a lo largo de estos años tiene que ver con la interoperabilidad entre todos los mundos virtuales. Eso a día de hoy todavía tampoco existe, pero es verdad que la industria está empujando muy fuerte para llegar a unos estándares que nos permitan conectarnos a este nuevo Internet con tu propia identidad digital, con tu propio avatar, y tú puedas acceder a Amazon, o puedas acceder a eBay, o puedes acceder a Fortnite o a donde sea con tu propia identidad digital sin necesidad de salir de este nuevo ecosistema. Entonces no habrá muchos metaversos, ni el metaverso de Apple o el de Google, sino que habrá un solo metaverso, ¿no? Donde estarán todos. Esa pregunta es muy buena. Metaversos en plural no existe. Igual que tampoco existen varios Internet, que obviamente hay matices en esta afirmación, pero metaversos solo hay uno. Sí. ¿Y el metaverso en sí, se puede decir que ya existe o es algo que va a existir en el futuro? No, a día de hoy podemos hablar de proto-metaverso, porque lo que estamos viendo son un montón de mundos virtuales independientes entre sí, y hasta que no haya una conexión entre ellos no podemos hablar de metaverso como tal. Hay además dos vertientes, mundos centralizados y mundos descentralizados, y cada uno de ellos tiene sus características. Entonces habrá que ver, ¿no?, qué nos trae el metaverso. En el ámbito de la promoción, algunas empresas ya están haciendo sus primeras probatinas con el mundo virtual, ¿no? ¿Dónde veis vosotros oportunidades para las empresas? ¿Y hay algunos casos prácticos ya que se podrían contar? Sí, bueno, por comentarte, bueno, hemos visto distintos ejemplos que ya grandes empresas están haciendo uso de estos nuevos mundos virtuales, y estamos viendo que, bueno, sí que es verdad que estamos obviamente en una curva de Gartner en la que quizás a día de hoy tenemos unas expectativas sobredimensionadas, pero es verdad que ya se están haciendo cositas bastante interesantes. A mí me gusta destacar este caso concreto, que fue el Open de Australia de 2022, donde como no podían hacer visitas presenciales, lo que hicieron fue la recreación del espacio en un mundo virtual que se llama Decentraland, y la gente que acudía ahí podía ir con su propio avatar y ver los directos. Y aparte, lo que más me gusta de este caso es que, por ejemplo, el Open de Australia lo que hizo fue vender espacios de patrocinio directamente a las propias marcas, y además también sacó una colección de NFTs que eran pelotas de diseño, de pelotas de tenis de diseño, donde la gente las podía adquirir y comprar. A mí me parece un caso precioso con muchísimas posibilidades. Y en el mundo de la ¿Pelotas moda, virtuales o pelotas reales? pelotas virtuales, pero por no enrollarme mucho, a mí lo que me gustaba mucho del Open de Australia es que esas pelotas que tú comprabas de forma virtual las asociaron, ¿sabéis? Esta tecnología de ojo de halcón que te permite saber dónde ha caído la pelota en el campo de tenis. Pues básicamente lo que hicieron fue dividir el campo de tenis en muchos pequeños cuadraditos, entonces tú adquirías uno de esos cuadraditos y a la vez una pelota digital de diseño. Si en los primeros puntos del Open de Australia caía en tu cuadradito, el clip de vídeo MP4
del match de ese punto era tuyo, pasaba a ser propiedad tuyo. Entonces no solo tenías la propiedad de la pelota digital, sino también de ese punto. Muy Súper interesante. interesante, súper Sí. interesante. Y en el mundo y en el mundo de la moda y del fashion estamos viendo que tiene muchísimas aplicaciones a día de hoy. También, a ver, nosotros a día de hoy estamos viendo que todas las empresas tienen dos objetivos ahora. Uno es un tema de autoridad de marca y otro es verdad que estos nuevos ecosistemas ya están ahí, aunque estén de forma independiente. Y si tu objetivo es rejuvenecer tu target o tu target es muy joven, es una nueva forma de publicitarte hacia ellos, ¿no? Mm. Porque en el metaverso, claro, ¿se venderán productos reales o productos virtuales? Se pagará mucho con criptomonedas también, ¿no? O sea, todo como un mundo híbrido entre lo real y lo virtual. Nadie sabe lo que va a suceder. Al final tenemos que ser conscientes de que aquí van a pasar 5 o 7 años hasta que sepamos lo que va a suceder. Entonces, obviamente hay dos vertientes muy fuertes. Una tiene que ver el mundo blockchain, en el que tenemos la economía digital de criptomonedas, pero no todos los mundos virtuales dentro del metaverso funcionan con esta tecnología. Entonces, no tiene por qué ser todo a través de cripto, ni mucho menos. Sí que se habla de que dentro del metaverso vamos a tener una economía digital. ¿Cómo va a ser esa economía digital? Pues todavía no se sabe. La industria todavía no ha sacado esos estándares. Uh-huh. Microsoft, por ejemplo, ha anunciado que va a llevar el programa Teams al metaverso. Teams es algo con lo que todos trabajamos a diario, ¿no? ¿Qué ventajas va a tener eso o cómo nos lo tenemos que imaginar? Bueno, nosotros como empresa de realidad extendida, donde llevamos 8 años trabajando con la tecnología de realidad virtual, que Teams diga que va a participar en el metaverso es una grandísima noticia, porque al final te van a crear salas colaborativas en las que tú por ejemplo, con tus trabajos de realidad virtual te vas a poder conectar con tus compañeros o con tus clientes en otra parte del mundo y tener un único entorno de trabajo donde imagínate esos documentos que compartes en Teams, como puede ser un Word compartido, un PowerPoint, y los puedas trabajar de una forma mucho más inmersiva, como si realmente estuvieses ahí. A mí me parece una noticia fantástica. Hombre, eso desde luego en el ámbito del comercio internacional va a ser una gran ventaja, ¿no? Para las empresas, porque las fronteras y las distancias prácticamente desaparecen. Totalmente. Y es que incluso, para que os hagáis una idea, en el año 2020, antes de que Zuckerberg dijese, ¡hala, metaverso para todo el mundo!, Sí. nosotros ya, debido a la pandemia, creamos una plataforma de avatares en las que tú lo que hacíamos era recrear ferias virtuales con tu propio avatar, en las que tú podías participar en esas ferias. Siempre teníamos la broma que, excepto el vino y el jamón, habíamos recreado la misma experiencia que tenías en una feria virtual. ¿Quiere decir que esto es un sustitutivo y que no va a haber nunca más ferias presenciales? No, eso es mentira. No, Pero yo es creo que eso verdad que, todos lo tenemos claro después de la pandemia, sí. exacto, lo que pasa es que sí que es verdad que donde antes tú hacías 5 eventos presenciales, igual ahora decides como empresa hacer 2 y otros 3 virtuales, porque económicamente hablando es mucho más rentable generarte estas ferias virtuales que cada vez las estamos viendo en el día a día de las empresas, ¿no? Mm. O sea que nos va a cambiar bastante, ¿no? Nuestra forma de trabajar. Y el estar Totalmente. presente en estos mundos virtuales, de tener salas virtuales, de tener presencia ya de forma más compleja en el metaverso, ¿eso es algo que estará al alcance de todas las empresas o será sobre todo para las grandes corporaciones que tienen mucho presupuesto de marketing? No, no, no. Va a estar al alcance. Básicamente, el metaverso va a ser como las redes sociales, como tu Facebook, como tu Instagram. Entonces, al final, lo interesante que tiene el metaverso es que te va a poder permitir generar el contenido a ti mismo. Entonces, igual que tienes un responsable, un community manager, vas a tener un responsable del metaverso. Y todas las empresas que vayan a un target muy concreto van a estar obligadas a estar dentro de este nuevo ecosistema porque es como tener tu nueva página web. Al final, piensa que el consumidor del futuro, esos usuarios, este target que está jugando a Fortnite, que está jugando a Roblox, que está jugando a Minecraft, es el futuro usuario de este nuevo ecosistema. Claro, cuando se habla mucho del metaverso, estamos pensando en nosotros, estamos pensando en personas de 50, 60 años, de decir, esto me pilla un poco lejos, pero no nos engañemos, dentro de 5 o 7 años, es que esa gente ya está ahí desde hace años. Dentro de 5 o 7 años, esa gente, ese target va a tener poder económico, va a ser el futuro comprador y como no te dirijas hacia ellos, has perdido esa generación. Habrá que estar. ¿Y se Totalmente. sabe cuándo se va a lanzar el metaverso?
A ver, ya está aquí. Es verdad que todavía estamos creando, pues como cuando empezó la realidad virtual en el año 2014, ya estaba. Lo que pasa es que todavía estaba en blanco y negro. Entonces el metaverso está a día de hoy, pero está en blanco y negro. Entonces vamos a ver en muy poquitos años cómo va a evolucionar de forma muy considerada, o sea, muy fuerte. Y tenemos que ver, pues bueno, esta evolución nadie sabe cuándo va a ocurrir. Nosotros creemos que dentro de 5 o 7 años no va a estar implantada al 100%, pero obviamente ya vamos a ver muchas aplicaciones, ya las estamos viendo a día de hoy, y que es el futuro presente. Pues a ver qué tal. Vosotros desde luego tenéis muchos planes, ¿no? En el metaverso. Pues sí. Pues que os vaya muy bien y bueno, seguiremos hablando de este tema, supongo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Nosotros ahora volvemos al mundo real. Concretamente nos vamos a la Feria del Mueble de Zaragoza, donde está mi compañera Iroia Virondo. Y también está María Ezquerro, de la Feria de Zaragoza. Y Óscar Guardón, el gerente de la empresa Diseños Santelices. Hoy es el último día de la feria. Y bueno, vamos a preguntarle primero a María, ¿qué tal? ¿Estáis ilusionados, ¿no?, de estar de vuelta con la feria después de este parón por la pandemia? Estamos muy contentos. En primer lugar, bueno, bienvenidos todos a esta cuarta y última jornada de Feria del Mueble de Zaragoza, desde el stand de una de las empresas aragonesas que tenemos, Diseños Santelices. Sí. Así que, bueno, yo un poquito que decir que tenemos, bueno, que el balance es absolutamente positivo, que estamos muy contentos. Hemos tenido una gran afluencia de público, la gente tenía muchísimas ganas de feria, muchas ganas de eso, de reencontrarse. Claro. Nosotros ahora volvemos al mundo real. Concretamente nos vamos a la Feria del Mueble de Zaragoza, donde está mi compañera Iroia Virondo. Y también está María Ezquerro, de la Feria de Zaragoza. Y Óscar Guardón, el gerente de la empresa Diseños Santelices. Hoy es el último día de la feria. Y bueno, vamos a preguntarle primero a María, ¿qué tal? ¿Estáis ilusionados, ¿no?, de estar de vuelta con la feria después de este parón por la pandemia? Estamos muy contentos. En primer lugar, bueno, bienvenidos todos a esta cuarta y última jornada de Feria del Mueble de Zaragoza, desde el stand de una de las empresas aragonesas que tenemos, Diseños Santelices. Sí. Así que, bueno, yo un poquito que decir que tenemos, bueno, que el balance es absolutamente positivo, que estamos muy contentos. Hemos tenido una gran afluencia de público, la gente tenía muchísimas ganas de feria, muchas ganas de eso, de reencontrarse y evidentemente de hacer negocio. Entonces, bueno, los expositores nos trasladan eso, la gran afluencia que estamos teniendo de visitantes, sobre todo, bueno, clientes, distribuidores internacionales también, y sobre todo el gran número de operaciones que están cerrando. Al final esto, bueno, es un poco el mensaje que ha planteado la Feria de Zaragoza desde 2008, que inició su andadura, que es una feria, bueno, la feria más comercial en la que más negocios se hacen de la península ibérica, con lo cual, bueno, realmente todo muy positivo. En el marco de la Feria del Mueble de Zaragoza se han organizado varias actividades, entre ellas la jornada Contract, organizada, bueno, por Aragón Exterior, y en la que hemos colaborado Cámara de Comercio y Feria de Zaragoza, de la que, bueno, os dará algún detalle más Idoia en un poquito. Y bueno, solo decir eso, que estamos muy contentos, que, bueno, ha sido todo muy positivo y vamos a acabar lo mejor posible, que va a ser seguro fenomenal esta última jornada. Sí. Y ya hasta 2024. Así sí, vosotros ya estáis con la mirada puesta en la siguiente edición, ¿no? Por supuesto, ya pensando desde el lunes que viene ya empezamos a preparar la siguiente. Así que nada, sí. Bueno, a prepararla con las mismas ganas que hemos preparado esta y bueno, a por la siguiente y muchísimas más. Muy bien. Bueno, Óscar, vemos ahí de fondo vuestras luminarias, ¿no? Tenéis muchos modelos diferentes expuestos en vuestro stand. ¿Qué tal vosotros? ¿Ha pasado mucha gente? ¿Habéis tenido contactos interesantes? Sí, la verdad es que la Feria del Mueble de Zaragoza no defrauda. Es una cita imprescindible para el sector y cada año nos sorprende porque siempre esperas una afluencia de gente de acuerdo a la importancia que tiene, pero este año nos ha sorprendido porque la coyuntura no era la más favorable y aún así pues, hemos tenido contactos bastante importantes y una gran afluencia de gente. Sí, había muchas ganas, me imagino. Empresas, no solo aquí en España, sino también en Francia, en Alemania, Reino Unido, y yo creo que es un referente, pues, la
la Feria del Monte aquí en España. Muy bien, me alegro. Hoy el último día, ¿no? Sí, hoy es el último día, pero la verdad es que salimos contentos de la experiencia y esperamos que dentro de poco volvamos a estar aquí juntos otra vez. Sí, muy bien. Me alegro. Bueno, Idoia, María ya lo ha mencionado. Nosotros el miércoles, el segundo día de la feria, celebramos una jornada de nuestro plan Contract, porque nosotros, bueno, llevamos, junto con las cámaras de comercio de Aragón, llevamos varios años trabajando el canal Contract. Explícanos brevemente qué es ese canal Contract. El canal, bueno, buenos días a todos. El canal Contract es un canal de comercialización de productos y servicios para proyectos que son de diseño, equipamiento y mantenimiento de edificios y de espacios de uso colectivo, como hoteles, restaurantes, residencias, edificios gubernamentales, espacios urbanos como plazas, calles, aeropuertos. En estos proyectos, el cliente final es un cliente corporativo o institucional, bien del sector público o del sector privado, y una de las singularidades principales es que este cliente final no suele ser el que tiene la decisión de la compra, sino que recurre a otros profesionales y empresas del sector en quienes delega esa decisión. Son los llamados prescriptores, especificadores, operadores. Hay también otros intermediarios, como por ejemplo los distribuidores, importadores, que igualmente desempeñan un papel relevante en el proceso. O por ejemplo, si el proyecto es un hotel, también la propia cadena hotelera puede contar ya con una plataforma de proveedores previamente validada. Todo ello hace que la casuística sea muy diversa. No hay una fórmula única y al final hay que ver en cada proyecto quién tiene esa capacidad de decisión. Por tanto, todo ello se traduce en que las empresas tienen que hacer una labor de posicionamiento de sus productos, de su marca, con el fin de que se les conozca y cuando se desarrollen esos proyectos piensen en sus soluciones. De esa manera, bueno, pues poder acceder a esas oportunidades de negocio que suponen un gran volumen de facturación por proyecto. También tenemos hoy con nosotros a David Cámara, es consultor y es el comisario de nuestro plan Contract. Hola, David. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Sí. Por ahí, por Zaragoza, por la feria. Buenos días también a María, a Carlos y a... Buenos días, David. Sí, bueno, Idoia y David, vosotros junto con las cámaras de Aragón lleváis varios años trabajando en el plan Contract. Idoia, ¿nos puedes contar qué actividades lleváis ahí con las empresas y qué tipo de empresas hay en el plan? Claro que sí. Bueno, al hilo de lo que estaba comentando, de esa importancia del posicionamiento, nosotros desde Aragón Exterior y las cámaras de comercio de Aragón, lo que hemos querido es facilitar ese acceso natural de las empresas aragonesas a esos proyectos, a esos profesionales que están detrás bueno, pues de esas oportunidades. Y para ello lo que hemos hecho es trabajar con todas las empresas de Aragón que trabajan en este canal para que conozcan el funcionamiento del mismo. Hemos compartido con ellas el mensaje de cómo consideramos que se accede con éxito a estos proyectos, que es convirtiéndote en compañero de viaje de tu cliente, de alguna manera saber entender qué es lo que necesita. Entonces hemos desarrollado una serie de actividades, primero más a nivel informativo y luego ya a nivel más comercial, con el fin de que pudiéramos invitar a Aragón a profesionales del ámbito de la arquitectura, del diseño, de la compra, cadenas hoteleras importantes, con el fin de que conozcan las soluciones que ofrecen las empresas aragonesas. Quizás, bueno, David ahora también podrá contarnos algo más. Estas actividades van desde misiones inversas. Nosotros recibimos a los profesionales en Aragón hasta misiones directas. Hemos viajado a México, de hecho, en este caso Oscar Guatón fue uno de los profesionales que viajó en esa misión aragonesa con otras 7 empresas de la región. Y luego nuestro evento anual más importante, que es el Encuentro Internacional Contract Aragón,
donde durante 3 días pues, una serie de invitados vienen a conocer la región. Y también una serie de jornadas temáticas a lo largo del año donde vamos abordando aspectos clave para todo lo que es el canal, desde la metodología BIM, aspectos como la sostenibilidad, la digitalización, cuestiones clave para las cuales hay que estar preparados. Hay muchos ámbitos que tocar, ¿no? Muchos temas. Además es un ecosistema de empresas ya muy amplio donde realmente habéis reunido a un grupo muy grande. David, tú siempre haces mucho hincapié en la importancia del networking, ¿no? En el plan contract y ponéis mucho énfasis y mucho cariño en poner en contacto a unas empresas con otras, no solo con empresas internacionales o con contactos fuera de España, sino también entre las propias empresas aragonesas. Es un canal donde el contacto personal y la relación es muy importante, ¿no? Sí, lo Donde decíamos tampoco nadie puede... Sí, dime. No, lo decíamos el otro día, ¿no? Que el contenido personal y profesional yo creo que cada vez es más importante en todo, pero en esto se manejan tantas relaciones, como comentaba antes Idoia, tanto en la toma de decisiones como en la forma de influir en esas decisiones, cada vez es más importante esa confianza personal que lógicamente luego esté reforzada por esa capacidad empresarial para aportar esas soluciones que se demandan, ¿no? De otra forma, muchas veces cuando hablamos de networking es un concepto muy, muy etéreo, ¿no? Y también se habla y se mete ahí de todo, ¿no? Para mí es muy importante entender por lo menos cómo queremos desarrollar ese aspecto, ¿no? Por eso es fundamental identificar previamente muy bien quién nos acompaña en las actividades que vamos a hacer, identificar su perfil, identificar sus necesidades, crear un espacio y un ambiente que nos permita dinamizar ese conocimiento, esas necesidades, esos intereses, como hicimos antes de ayer en la Feria de Zaragoza, con tantos diferentes perfiles, pero todos hablando un mismo lenguaje. Bueno, ese networking, si no lo estructuras de esa manera, no creas esos espacios comunes previos de identificación de necesidades, perfiles y luego de diálogo, es imposible al final sea fructífero, ¿no? Cuando hablamos de networking, al final muchas veces hablamos de contactos casi especulativos, cortoplacistas, ¿no? Aquí estamos hablando de todo lo contrario. Es sembrar, conocer, trabajar poco a poco, cocer a fuego lento para que luego sí realmente las oportunidades se den y que realmente esas oportunidades, como yo creo que ha pasado en las diferentes actividades que hemos hecho en el plan y específicamente en las actividades que hemos hecho también con la feria, al final termina generando amigos, y lo digo de verdad, o sea, porque conectas con gente con la que realmente compartes inquietudes y al final también necesidades, ¿no? Esas necesidades muchas veces son canalizadas por una empresa, o a lo mejor por varias, pero es importante esa visualización previa para que luego se dé de una manera mucho más rápida y dinámica. Sí, hombre, desde luego se nota siempre en vuestros eventos, ¿no? Esa buena relación que estáis creando entre las empresas. En la jornada del miércoles, aparte de, bueno, que se comentaron varios temas de actualidad para las empresas, también hubo espacio para este networking. Idoia, se mantuvieron muchas reuniones, ¿no? Entre las empresas y los diferentes actores. Sí, hubo más de 70 asistentes a la jornada y calculamos que se mantuvieron más de 60 encuentros B2B entre las empresas y los profesionales invitados a la jornada. Una jornada, además, en la que se hizo hincapié en la importancia que tiene la colaboración entre la industria y los profesionales del diseño y de la arquitectura para desarrollar con éxito los proyectos. Es decir, desde el inicio, plantear los proyectos en colaboración, porque al final los creadores no suelen tener el tiempo ni los medios para abordar todas las fases del proyecto y por otra parte los fabricantes no pueden ir solos, no pueden innovar solos, tienen que ir de la mano de los prescriptores que son los que de alguna manera marcan las tendencias. De ahí la importancia de involucrar al fabricante desde las fases iniciales para de manera conjunta conseguir la mejor solución. Y bueno, se abordaron otras temáticas como la prioridad que supone la reducción de huella de carbono, el apostar por la digitalización, por el talento, independientemente de dónde se encuentre, porque la tecnología hace posible la colaboración en la distancia y sobre todo también muy importante que para trabajar en el Canal Contract no basta con tener productos estándar,
sino que hay que tener una vocación de implicación en los proyectos, de interaccionar y de entender qué es lo que necesita tu cliente. Al final llegábamos a la conclusión de que el mejor catálogo de nuestra empresa somos nosotros mismos, los profesionales. Y sí, y un último apunte, porque pensamos que es importante decirlo. En España contamos con un mix de competitividad muy potente y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que contamos con una percepción muy positiva de la fabricación española en el mundo. Eso tenemos que creérnoslo, saber vendernos y sacarle partido. Así que el networking para nosotros en la Feria del Mueble ha sido fundamental, porque las empresas, incluso también entre ellas mismas, han podido establecer sinergias transversales entre profesionales de diferentes ámbitos, no solo de la prescripción y de la compra, sino entre las propias empresas participantes. Y bueno, vosotros también, muy brevemente, ya tenéis próximas actividades previstas, ¿no? ¿Estáis planeando ya otra actividad importante del Canal Contract? Igual que la Feria del Mueble de Zaragoza está pensando en su próxima edición, pues nosotros en nuestra próxima actividad, que será antes del verano, próximamente confirmaremos fechas, será la tercera edición del Encuentro Internacional Contract Aragón, y durante 3 días volveremos a contar con profesionales que cada vez, pues además se va estableciendo una colaboración con ellos que estrecha los vínculos y pueden ser ya amistades en el ámbito profesional. Muy bien. Bueno, pues seguiremos también contando vuestras actividades. Muchas gracias, que vaya muy bien el último día de la feria. Desde aquí, Katy, invitamos, como decíamos, es el 4.er día de feria y la idea es poder aprovechar hasta el último minuto. Nosotros nos vamos a quedar para todavía visitar algunos stands que nos faltan y, bueno, María, invitar a todos los que todavía puedan acercarse al recinto. Por supuesto. Muy bien. Sí, luego además veremos otro stand, ¿no? Al final del programa. ¿Qué querías decir, María? Nada, recordar a todos eso, que hoy es el último día, pero que estamos abiertos hasta esta tarde y que Zaragoza es mueble. No nos olvidemos que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en ello para que esto continúe así, y lo dicho anteriormente, que nos vemos en la siguiente edición 2024. Muy bien. Muchas gracias a los 4, también a Óscar, María, Iroya, David, y nos hablaremos próximamente. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao. Gracias. Chao. Bueno, cambiamos de tema. Hace poco más de un año se publicó una página web de noticias llamada Go Aragón, con el objetivo de ser el primer medio internacional de Aragón. Claro que nosotros lo seguimos de cerca, ¿no? Y lo que hace especial a este medio es que la información sale en 4 idiomas diferentes: castellano, inglés, francés y chino. Han ido publicando muchos artículos, llevan ya, como he dicho, un año de andadura, y tenemos aquí con nosotros a Alfredo Cortés, el fundador y gerente de Go Aragón, con el que queremos hablar un poco sobre este primer año y sobre sus objetivos. Hola, Alfredo. Hola, Caterina, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por invitarnos a tu programa. Nada, gracias a ti por estar. Alfredo, tú eres una persona con un perfil internacional, ¿no? Has trabajado en comercio exterior, has vivido en Alemania, que me consta, también en Turquía. En Turquía. Conoces diferentes culturas y tienes una red de contactos además en muchos países. ¿Cómo surgió la idea de hacer un periódico internacional centrado en Aragón? Mira, la idea surge porque después de, como decías tú, pues muchos años viviendo en Alemania, en Turquía, con experiencia en el Reino Unido, en países del este, etc. Y siendo que hemos avanzado mucho en Aragón en este sentido, tenía la idea o la sensación de que nos faltaba algo, ¿no? Que desde Aragón estábamos haciendo muchas cosas bien, hay muchas empresas punteras, pero que por distintas cosas no se reflejaban o no se veían, quizás porque la prensa nacional no hace tanto hincapié en lo que sucede aquí, siendo que tenemos un tejido empresarial tan importante, ¿no? Entonces,
Claro, yo lo que me dedico profesionalmente soy consultor de marketing y comunicación, entonces coincidió también un poco con la pandemia y la idea de cómo podemos ayudar, qué podemos sumar sobre todo para generar empleo de una manera u otra en Aragón. Y de ahí surge esta idea, ¿no? De, oye, ¿por qué no hacemos algo que sume a la labor que estáis haciendo, por ejemplo, desde Aragón Exterior, a dar a conocer esto? Con dos ideas. Por un lado, que desde fuera, desde otros países, nos puedan ver a nosotros y puedan interesarse según qué empresas, o que esto también es una idea que me surgió ya en su día en Alemania y monté una empresa relacionada, es si una persona extranjera quiere venir a trabajar a Aragón, va a mirar a ver qué hay en Aragón, ¿no? Qué puede encontrar más allá de la oferta de trabajo. Entonces eso fue la otra vertiente que cubre la plataforma que creamos. Y luego también quería que las plataformas aragonesas, las empresas aragonesas, perdón, tuvieran la posibilidad de ver su trabajo redactado para un público internacional. Porque claro, es verdad que aquí hay medios de comunicación en Aragón que sí que suben algunas noticias sobre el tejido empresarial, pero cuando está mirándolo un alemán o un inglés o alguien de habla francesa o un chino, no va a ir a buscar en castellano. Entonces de ahí surgió la idea de pensar, oye, pongámoselo fácil, pongámosle esta información en el idioma en el que ellos van a buscar primero. No, el castellano está muy difundido, todos lo sabemos, ¿no? Pero la gente busca primero en su idioma nativo. Y Sí. ahí es donde nosotros hemos encontrado un hueco y una necesidad, ¿no? Vosotros informáis sobre diferentes facetas de Aragón, sobre Sí. su gente, sus atractivos turísticos, la gastronomía y también mucho sobre las empresas, el comercio exterior de Aragón. ¿Tú crees que Aragón está aprovechando todo su potencial en cuanto a su imagen internacional? Pues te contesto fácil a eso, es no. Y te explico, o sea, nosotros somos una plataforma de difusión internacional de Aragón. O sea, no somos un magazine gastronómico donde puedes encontrar la actividad que hay en Zaragoza. Nosotros lo que queremos es reflejar todo el potencial que tiene Aragón. Obviamente, en gastronomía hay muchísimo. En turismo, bueno, vosotros lo sabéis bien, es increíble lo que tenemos aquí. Pero es verdad que nosotros mismos desconocemos las empresas que hay en Aragón. O sea, yo estoy descubriendo cosas con nuestro trabajo y gracias a vosotros que dices, pero de verdad esto lo estamos haciendo aquí. ¿Y esto cómo se sabe? A veces te preguntas, ¿cómo esto no ha salido en un medio nacional? Y de ahí, por eso decidimos nosotros, oye, darles voz, entre comillas, a un nivel internacional. Y volviendo a tu pregunta es, no le estamos suficiente, mi impresión es que no se le saca suficiente partido a esto. No sé si es por quizás el temperamento aragonés, que es muy de trabajar en silencio y no estar difundiéndolo o, vamos a decir, alardear no es la palabra, pero sí como que sacando pecho de esto. Pero es verdad que hay muchos tesoros en Aragón, muchas empresas de verdad muy destacables que no se conocen, muy discretas, que hacen muchísimo trabajo, que generan muchos puestos de trabajo y que no se conocen en Aragón, perdón, bueno, en Aragón también, pero ya fuera de Aragón no se están dando a conocer o no las estamos dando a conocer tanto como merecen y tanto como podrían sacarle luego provecho de ellos, claro. Sí, bueno, y vosotros estáis dando a conocer estas empresas, por ejemplo, en 4 idiomas, ¿no? Como hemos dicho, en Sí. castellano, inglés, francés y chino. Con eso ya cubrís una grandísima parte de la población mundial. Esperemos que sí. ¿Cómo lo hacéis para traducirlo todo? Mira, ¿Cada artículo se publica en los 4 idiomas? No, te cuento. Nosotros desde el principio optamos por tener redactores propios, ¿no? Como os conté un día, esto nace de una manera, vamos a decirlo de alguna manera, altruista, que luego al final hay unos costes, ¿verdad? Pero no quisimos apostar por hacer publicidad nada más empezar. Lo que optamos es por tener buenos contenidos, que esos contenidos luego la gente los leyera y quisiera volver a la página a leer más, ¿no? A tener más información o enlazar luego con la empresa a la que le hemos hecho el artículo o el reportaje, etc. Entonces, ¿qué tenemos? Una serie de redactores que escriben esos artículos y luego unos traductores que nos traducen eso. Obviamente lo traducimos todo. Nosotros también como medio de comunicación publicamos noticias que vienen, por ejemplo, vuestras, ¿no? de Aragón Exterior. Entonces, aquellas que son muy relevantes sí que
invertimos en el coste de tener que traducirlo. ¿Por qué? Porque pensamos que van a funcionar bien en la edición en chino, en la edición en francés o en la edición en inglesa, y merece la pena que lo hagamos porque es interesante. Entonces, el proceso es: publicamos en castellano, todo lo que es contenido propio se publica en castellano y todo lo que es contenido propio va a las otras ediciones. Lo que sucede es que en muchas de ellas pues intentamos hacer una adaptación. Pongo un ejemplo muy fácil. Si estamos hablando de el turismo que viene para las fiestas del Pilar, pues si hago una adaptación para las personas de habla inglesa, lo primero que hago es ponerles en contexto de qué son las fiestas. O el otro día publicamos uno sobre el Ternasco de Aragón, ¿no? Que hicimos una colaboración. Entonces, claro, hay que explicarles por qué el Ternasco en Aragón es tan relevante, porque si no, igual no entienden por qué viene un post sobre una cosa así. Entonces, esas son adaptaciones que hacemos. Y lo que tenemos es una red de traductores, que lo más complicado, como comprenderás, es el chino, no ya por la traducción en sí, que es muy complicada, sino para luego saber cómo tienes que maquetarlo, ¿no? en el periódico. Pero básicamente pues funcionamos así, se les envía, lo traducen y nosotros luego lo publicamos y lo movemos en las redes sociales que tenemos también para cada idioma. Muy bien. Y después de este primer año, ¿cuál es tu balance? ¿Habéis tenido muchas visitas? Pues sí, pero no, o sea, sí hemos tenido muchas visitas, que desde el año pasado, para ser el primer año, y empezamos en febrero, terminamos por encima de 500.000 de visitas. Para que te hagas una idea, ya en enero, febrero y lo que llevamos de marzo, ya llevamos 290 y pico mil. Había visto esta mañana por si salía la pregunta, ¿no? Pero más que eso, es que estamos viendo que la labor que queríamos hacer funcionaba, ¿no? Y si me permites, te voy a poner un pequeño ejemplo, ¿vale? Sí. De esto. No voy a entrar en empresas porque no me parecería bien, ¿no? Porque acuerdos tenemos con según qué empresas para publicar, pero hay una que, como lo publicó, es una institución, lo publicaron ellos en redes sociales, pues voy a utilizarlo. Hace cosa de un mes, el Lab del Gobierno de Aragón publicó un Twitter diciendo que habían contactado con ellos desde Aquitania, Francia, y venían a verlos. O sea, iban a hacer 1.200 kilómetros para venir a ver una cosa que se estaba haciendo en Aragón. Entonces, cuando Raúl Oliván lo escribió y lo comentaba, luego nosotros le preguntamos: oye, ¿y cómo se han enterado de esto? Y entonces en el Twitter ponía: bueno, estos se han enterado porque Go Aragón lo publicó en inglés, en francés y en chino. Muy bien. Ellos lo encontraron en francés y entonces llamaron, y por lo visto en el Lab estaban como sorprendidos. Dice: pero ¿usted cómo nos ha encontrado? Dice: bueno, tiene un artículo puesto en francés donde explican todo lo que han hecho. Y entonces eso te hace sentir muy orgulloso, ¿no? Porque dices: vale, está muy bien, tenemos muchas visitas, pero ya vemos que algunas de las cosas que estamos trabajando sirven, pues en este caso, para atraer a una persona interesada en esta fórmula, o alguna empresa con la que hemos trabajado que dice: oye, nuestros comerciales en China están usando vuestro artículo, o nos ha llegado alguna llamada, algún email interesándose porque han encontrado un artículo en su idioma, que es lo que pretendemos, ¿no? Sí, o sea, además de promocionar o proyectar Aragón a nivel internacional, también, claro, para vosotros es muy gratificante, ¿no? Establecer redes entre empresas a nivel internacional, establecer conexiones. Claro, nuestro fin es que esto acabe generando empleo aquí. O sea, que si yo, si Go Aragón publica una noticia de Álvaro, de Zeus, ¿no?, en francés o en inglés, pues que en algún momento alguien lo pueda leer y le pueda llamar y decirle: oye, he visto un artículo tuyo o de tu empresa que hacéis lo del Castillo de Monzón. ¿Por qué no me hacéis a mí el chateau que tengo en tal sitio o la basílica que tengo en tal? Eso es la idea, para que acabe generando empleo aquí. Sí. Al final estas cosas también, si no están en internet, es como si no estuvieran ya, ¿no? Entonces claro, hay que darles un altavoz. Sí, nosotros se lo proponemos, en el idioma en el que lo buscan. O sea, ese altavoz de una manera que lo puedan entender, ¿no? Por ejemplo, los vídeos que hacemos para las entrevistas que hacemos en vídeo para las ediciones en otros idiomas, las doblamos de alguna manera al idioma, o las subtitulamos las dos para que le sea fácil a la persona que tiene acceso a ella, ¿no? Bueno, estáis publicando muchas noticias, ¿no?, sobre las exportaciones aragonesas, sobre actividades de las empresas. Para nosotros también es muy interesante.
si alguna empresa quiere estar presente y quiere aprovechar esta plataforma para darse a conocer en otros idiomas, vosotros encantados, ¿no?, de colaborar Claro. con ellos. Nosotros les invitamos, perdona, a que, ahora si podemos diremos el correo, ¿no? O que entren en goaragon.es y el correo es comunicación@goaragon.es y nos manden esas notas de prensa que ellos consideren importantes. Nosotros las recibiremos, nos ponemos en contacto con ellos y si son relevantes, pues las publicaremos encantados. Es el fin que tenemos, ¿no? Pues sí, a ver si se animan muchas empresas y podremos leer las noticias de Aragón en 4 idiomas. Bueno, aquí tienen un medio amigo por lo menos. Muchas gracias, Alfredo. A ti, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Salud. Hola, Pilar. Hola, buenas tardes. Digo, buenos días. Y primero, oye, muchísimas gracias por la invitación. Sí, bueno, nuestra siguiente invitada es Pilar Pellejero, a la que ya estáis viendo, de la Universidad de Zaragoza. Pilar, tú eres la directora del Máster en Gestión Internacional y Comercio Exterior de la universidad. Me contaste que ese es uno de los másters propios más antiguos de la Universidad de Zaragoza. O sea, realmente los creadores del máster vieron muy pronto el potencial del comercio exterior para la región, ¿no? Sí. Y ahora estáis ya con la 25 edición, con los alumnos del 25 año de este máster. Además, bueno, desde que empezasteis, las exportaciones de Aragón, lo he mirado, se han triplicado y también el número de empresas que exportan se ha triplicado. Vuestros alumnos no tendrán problemas para encontrar trabajo, ¿no?, cuando salgan del máster. No, es un orgullo poder decir que nuestros alumnos tienen mucha empleabilidad. O sea, primero, mientras están haciendo el máster, están todos realizando prácticas remuneradas, pero sobre todo cuando terminan, están muy bien valorados en el mercado laboral. Son profesionales ya con ese perfil de comercio exterior que es difícil de encontrar. O sea, yo como dato te puedo indicar que desde que comenzamos el curso en octubre del 21 a esta semana pasada, hemos recibido 12 ofertas de trabajo personalizadas para el máster para que nosotros las difundamos entre nuestros exalumnos. Entonces, eso significa, pues bueno, que es un mercado que se mueve y que realmente no hay desempleo. Vuestros alumnos proceden de grados diferentes, obviamente de empresariales, de ADE, de Derecho, pero también de otras disciplinas. Todos tienen en común pues, que tienen un buen perfil académico y un buen nivel de inglés, ¿no? Sí. ¿Y qué contenidos específicos aprenden a lo largo del máster? Pues vamos a ver, como tú bien dices, nosotros tenemos distintos perfiles que además se han ido matizando en estos últimos años. Al principio, cuando empezaba el máster, el alumnado venía sobre todo del área de empresariales, pero de lo que en aquel momento era empresariales, pero en este momento viene, como tú muy bien has dicho, de muchos otros grados. Cada uno viene con unas fortalezas diferentes. Nosotros lo que hacemos en el máster es homogeneizar, que tengan todos un nivel mínimo de áreas de análisis financiero, de finanzas, y luego ya les dotamos de unas particularidades específicas. Pero tenemos también asignaturas. Tenemos pues aduanas, logística, mercado internacional, economía internacional, derecho internacional, temas de negociación internacional, pero luego tenemos a lo mejor también pues asignaturas como por ejemplo habilidades directivas, que es aprender a exponer en público, desarrollos en equipos, es decir, saber también presentar en público, que son habilidades que no aparecen en ninguna asignatura de ningún grado. Los soft skills, ¿no? Eso es, y que son cada vez más demandadas y más necesarias en ese ámbito. Sí. Además, bueno, vosotros abogáis por un enfoque muy práctico, ¿no? Totalmente. La mayoría de vuestros profesores, de hecho, son profesionales de comercio exterior. Sí. Tenemos profesionales, pues bueno, recurrimos a profesionales, por ejemplo, de Cámara de Comercio, de Aragón Exterior. Ahora mismo he visto a Idoia. Idoia es una compañera nuestra que trabaja, que colabora en la parte del proyecto internacional, Osara Espuelas. Tenemos buena parte, todas las asignaturas relacionadas con ese ámbito internacional, aduanas, logística, medios de cobro y pago internacionales, fiscalidad.
la propia, pues eso, habilidades directivas, todos son impartidos por profesionales, que en lo suyo pues es verdad que son los que más también, saben. ¿no? Mucha gente de empresas. ¿Son profesionales o son personas que están trabajando en empresas? ¿Son directivos? Que cada uno aporta. Entonces, pues en este caso pues, tenemos la gran suerte de que nos rodean muy buenos profesionales en este máster. Y además, en paralelo a estas clases, vuestros alumnos siempre hacen prácticas en empresas, ¿no? Sí, sí. O sea, uno de los módulos es obligatorias las prácticas, excepto si los alumnos ya están trabajando. Entonces, podemos encontrarnos con que hay alumnos que trabajan ya desde el inicio y no necesitan hacer prácticas, pero si no, van a hacer todos unas prácticas. Además, las prácticas van a ser de larga duración. Nosotros tratamos de que sean pues hasta 10 meses. Que haya un buen entendimiento, un buen conocimiento con la empresa y además todas son remuneradas. Yo trabajo, hago acuerdos con todas las empresas y creo que deben ser remuneradas porque van a hacer muchas horas a lo largo de la semana. Ellos hacen normalmente unas 30 horas semanales y bueno, van a hacer ahí un trabajo que a lo mejor es verdad que el primer mes no son tan productivos, pero en esa relación larga que ellos van a tener son personas muy trabajadoras con buenos expedientes y ya forjados en el área en el ámbito internacional. Entonces, sí. Nosotros también hemos tenido algunos becarios, ¿no? de vuestro máster y puedo confirmar que son chicos muy espabilados. Además, el hecho de que esas prácticas duren más de unas pocas semanas hace que realmente aprendan, se empapen de lo que hace la empresa y puedan aportar valor. Aparte de también un punto de vista un poco más joven, que también viene bien en las empresas. Porque la tecnología y los hábitos cambian mucho, ¿no? Eso es. También a ellos les motiva el que tienen una relación consolidada con una empresa. Es decir, es verdad que todos hemos empezado y el principio es duro para todos, ¿vale? Pero si tú les das a ellos tiempo para trabajar, ellos también se motivan el ver que pueden estar pues varios meses trabajando en una empresa y que además ese trabajo remunerado. Entonces yo creo que es una relación de ganadores, ganamos todos, ganan las empresas, ganan nuestros alumnos, ganamos. Sí. Y después de ese curso universitario, estudiando mucho, trabajando a la vez en empresas, además has dicho 30 horas por semana, que ya son horas. El colofón de este año luego es el trabajo final del máster, donde los alumnos trabajan en pequeños grupos y también hacen proyectos reales, ¿no? Casos reales para empresas concretas. Sí, nuestros proyectos, o sea, ellos por equipos de 3 personas tienen 2 tutores profesionales que les dirigen, un tutor la parte de internacionalización del proyecto y otro tutor en la parte financiera del proyecto. Y son proyectos reales que se aplican a empresas con las que, pues bueno, suelen ser las empresas donde a lo mejor los alumnos están realizando esas prácticas o son empresas que contactan con nosotros porque sí que les interesa, pues bueno, pues conocernos y de esa forma. Lo más recomendable es que los alumnos que hacen prácticas, pues bueno, pues desarrollen allí ese proyecto internacional. Y entonces, hablando con la empresa, los alumnos lo que ven con su tutor, pues a qué mercado quieren orientarse y les hacen un estudio semiprofesional, porque las personas, los tutores, son profesionales, como ya he dicho, de Cámara de Comercio de Aragón Exterior, que en su vida real están haciendo esos proyectos. Entonces, enseñan a nuestros alumnos cómo se hace, van a las reuniones, trabajan con las empresas, con lo cual en un escenario semiprofesional lo van sacando. Ellos luego lo defienden ante un tribunal y lo presentan luego los resultados a la empresa para que bueno, pues la empresa tenga ese trabajo y lo pueda tomar ya como de base para sus actuaciones posteriores. Es una buena cantera que estáis formando ahí para el comercio exterior de Aragón. A nosotros nos contactan empresas muchas veces porque buscan a gente profesionales para el comercio exterior, que no es tan fácil, hay mucha demanda y son perfiles que necesitan idiomas, necesitan conocimientos técnicos. Vosotros ya tenéis una red muy amplia, como has explicado, colaboráis con muchas empresas, pero siempre estáis abiertos, ¿no? A colaborar con empresas para prácticas.
para proyectos. Eso es. Nosotros estamos abiertos, nosotros al revés, o sea, necesitamos siempre más empresas porque todos los años nuestros alumnos deben hacer las prácticas, hacen los proyectos, entonces nuestra red lo que queremos es que sea cada vez más grande, que nos sigan conociendo cada vez más, porque nosotros nos retroalimentamos con esas empresas. Porque bueno, somos cantera, pero también necesitamos pues eso, que nuestros alumnos hagan sus prácticas en nuevas empresas. Entonces, cada vez, pues eso, ese conocimiento para nosotros es fundamental. Entonces, necesitamos que nos conozcáis todos y que podáis acudir a nuestro máster, pues a colaborar con nosotros. Estamos abiertos, encantados además. Bueno, nosotros, por supuesto, estamos encantados de poner a las empresas en contacto con vosotros, porque, bueno, como hemos dicho, es un ámbito donde las empresas buscan buenos profesionales y esta cantera hay que cuidarla mucho para que nos siga aportando valor a las empresas exportadoras. Muchas gracias, Pilar, por estar Muchas con gracias nosotros. a vosotros. Nosotros vamos a volver un momento a la feria del mueble, donde ya hemos estado antes con mi compañera Iroya. Ella está ahora en el stand de otra empresa. Antes hemos visto las luminarias de diseños Santelices y ahora Iroya está en el stand de Visendum, que tiene otro proyecto, otro producto completamente diferente. Iroya, ¿te puedes conectar? Ahí está. Muy bien. Hola, buenos días. Buenos días de nuevo. Aquí estamos en el stand de Visendum, una empresa de madera tecnológica, y estamos con su responsable de marketing, Oriol Carvajal. Buenos días y muchas gracias por atendernos. Y María, igualmente, de la Feria de Zaragoza. Muy bien. Buenos días. Pues cuéntanos un poco a qué se dedica la empresa y vuestra experiencia aquí en esta edición de la Feria del Mueble de Zaragoza. Perfecto. Pues buenos días. Nosotros somos Visendum Madera Tecnológica y somos fabricantes de madera europea, que está compuesta por 70% de pino reciclado y 30% de resina. Es un producto, pues la verdad, que maravilloso para exteriores y pues tiene todo tipo de aplicaciones, sirve como tarima, pérgolas, vallas, etc. En cuanto a la feria, pues la verdad es que está yendo muy bien porque estamos, aunque está lloviendo casi todo el día, pues vemos a mucha gente y la verdad que muy bien. Fenomenal. O sea que estáis manteniendo contactos tanto con visitas que tenéis de alguna manera programadas como con otras que van surgiendo a lo largo del evento. Exactamente. Tenemos a gente, reuniones ya programadas y también tenemos a gente. ¿Es la primera vez que estáis en la feria? No, antes del COVID ya vinimos aquí, pero claro, durante el COVID y toda la situación pandémica, pues no pudimos asistir, se canceló, pero ahora estamos otra vez con más. ¿Podéis hablar hacia la cámara? Más alto. Así se os escucha mejor. Vale, perfecto. Bueno, por nuestra parte comentar que estamos encantados, como siempre, de recibir a expositores y más aragoneses, ¿no? Como es el caso de Visendum, que como ha comentado es la segunda edición que participan y esperemos que sea por muchas ediciones más. Y bueno, que estamos contentos de que también haya recibido esa afluencia de público un poquito que comentas, no solo de las visitas que ya teníais programadas, sino de gente a la que no esperabais, ¿no? Y esos contactos que se han hecho. No sé si habéis recibido también, imagino, algún contacto de gente internacional, habéis, sí. Pues han hecho también ese esfuerzo, ¿no? Un poquito para atraer a misiones y a gente de fuera. Sí, la verdad es que hemos tenido muchos contactos, mucha gente de Portugal, mucha gente de Italia, algunos franceses. La verdad es que sí que se nota un poco el aspecto internacional. Fenomenal. Es un poquito lo que hemos intentado potenciar también en esta edición, aunque bueno, la coyuntura no es la más favorable, pero bueno, es lo que se ha intentado y pues como comentaba antes, de cara a las próximas, pues a seguir trabajando en esta misma línea que al final es una de las más importantes para continuar. Así que muchísimas gracias y esperamos contar con vosotros en muchas ediciones. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Katy, pues si te parece, nos despedimos
para poder seguir visitando la feria. Animamos a los que todavía puedan acercarse porque merece la pena, y muchas gracias por conectar con nosotros, y sobre todo muchas gracias también a Feria de Zaragoza, a María Ezquerro por habernos acompañado en esta conexión, y gracias a ti, Oriol. Muchas gracias, Idoia. Gracias. Muchas gracias a los tres. Otra vez a María y a Idoia, y también a Josep. Bueno, y muchas gracias a los que nos habéis seguido hoy en esta edición de La Ventana al Mundo. Hemos visto que ha habido algún problema técnico y no todo el mundo ha podido conectarse. Lo siento, vamos a difundir la grabación para que podáis verlo en diferido lo antes posible. Y bueno, muchas gracias una vez más y nos vemos la semana que viene.